Buenas noches, amados, Dios les bendiga. Le damos la gloria al Señor una vez más, porque nos ha permitido en su gracia, en su misericordia, en su bondad, el poder reunirnos nuevamente a la distancia, conectados a través de este maravilloso sistema en el que podemos compartir la palabra de Dios. Bienvenidos a esta nueva emisión de este devocional de nuestra escuela dominical. Bienvenidos los hermanos de la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. También le damos la bienvenida a todos los amigos que se conectan asiduamente con nosotros para compartir juntamente con la Iglesia del Señor este maná del cielo, el buen consejo de Dios, la palabra de Dios. Le damos la gloria a Cristo para siempre, porque es por su gracia, es por su misericordia, es por su bondad que hoy podemos estar unidos nuevamente, a pesar de las aflicciones, de todos los problemas que hay. Le damos la gloria al Señor porque la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está enclaustrada, no está en confinamiento. La palabra de Dios permanece para siempre. Le damos la gloria al Señor, porque muy a pesar de esta situación que estamos viviendo con esta pandemia, la predicación de la palabra de Dios se ha multiplicado. Podemos verlo a través de las redes sociales, como los diferentes ministerios, gloria a Dios por todos esos ministerios, hombres y mujeres predicando el evangelio a través de la internet. Y hemos logrado llegar a muchos más hogares, a muchas más familias, lugares donde no puede llegar un predicador personalmente. Podemos hacerlo por este medio. Así que le damos la gloria a Dios en medio de esta situación difícil. Alabado sea Dios que nos ha permitido en su gracia el poder predicar el evangelio. Bendito sea el Señor. Una vez más, bienvenidos todos los hermanos de la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. Amado, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, y es acerca de la integridad de la fe. Le damos la gloria al Señor. Integridad de la fe es el tema de hoy para nosotros. Vamos a leer entonces la base bíblica mediante la cual vamos a desarrollar nuestro tema en esta noche. Le damos la gloria a Dios. Para ello vamos a ir al libro de Daniel, libro del profeta Daniel. Usted que está allí en su casa junto a su familia, agarre la Biblia que usted siempre ha leído, esa que le provee alimento espiritual cada día. Agarre su Biblia y váyase al capítulo 3 del libro del profeta Daniel. Es un libro del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y vamos allí a ser edificados, vamos a ser enseñados, vamos a ser instruidos por la palabra de Dios acerca de la integridad de la fe. Le damos la gloria al Señor. Ya están ustedes allí, hermanos. Le damos la gloria a Dios. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel capítulo 3, versículo 14 en adelante. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Nabucodonosor tomó la palabra y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, es verdad que ustedes no rinden culto a mis dioses ni adoran la estatua de oro que yo hice levantar. Ahora pues, si al oír el son de la corneta y del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, estáis dispuestos a postrarse en adoración ante la estatua que he hecho, si lo hacen les irá bien. Pero si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio del horno de fuego abrasador. ¿Y qué Dios podrá librarlos a ustedes de mis manos? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo:
no tenemos por qué responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, existe. Él tiene poder, oh rey, para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tus manos. Y aunque Él no lo haga, oh rey, entiende que tampoco adoraremos a tus dioses y no nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Nabucodonosor, entonces, lleno de furia contra Sadrach, Mesach y Abednego, con el rostro desencajado, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a algunos de los hombres más fornidos de su ejército que ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Vamos a orar, hermanos, para así estar entrando en el tema de esta noche. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la adoración, toda la exaltación, toda la alabanza es para ti, Señor. Porque solo tú eres Dios, Señor, y no hay nadie como tú. A ti sea todo el honor, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la exaltación. Hoy te rogamos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, que sea usted guiándonos en esta noche, Señor, en la enseñanza de esta tu palabra, Señor. Que a través de esta palabra seamos edificados, Señor. Seamos nutridos, seamos alimentados, seamos fortalecidos en nuestro corazón, Dios mío. Tú conoces la necesidad de cada persona que se ha conectado en esta noche para participar de este devocional. Padre amado, mira a los que están en sus casas, que están enfermos, Señor amado. Te rogamos por la salud de todos y cada uno de ellos. Que sea usted, Señor, extendiendo su mano poderosa sobre la vida de aquellos que están enfermos, Señor, para traer sanidad, para traer salud, Dios mío, para traer, Dios mío, la recuperación de la salud en la vida de los enfermos. Mira los que están atravesando por situaciones difíciles en medio de este problema de la pandemia, Señor. Mira a aquellos, Señor, que están en escasez, que aún ni siquiera tienen, Señor, para el alimento diario. Señor, te rogamos que sea usted proveyendo, Señor, lo que sea necesario para nuestra vida. Dios mío, te pido que esta palabra que ya hemos leído, Señor, podamos guardarla en nuestro corazón como un preciado tesoro, Señor, como el más grande y más valioso de los tesoros, Señor amado, y que podamos vivirla, ponerla en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. A ti sea todo el honor y toda la gloria, por siempre y jamás, en el nombre de Jesús. Antes de comenzar, vamos a enviar un saludo muy especial a los hermanos que ya se han conectado. El hermano Eduardo Aragón, Dios te bendiga, Eduardo. Dios te guarde. A Dayana Rodríguez le damos la gloria a Dios por la vida de María Soledad, de Cari Paola, de Ingrid Barranco, de la familia Cardoso Luna. Le damos la gloria a Dios por la vida de Orlando Osorio y Palnori de Vivas, que ya están conectados. Le damos la gloria a Dios por los hermanos que se irán conectando en el transcurso de la enseñanza de esta noche. Le damos toda la adoración al Señor. Amados, si acabamos de leer un texto bien hermoso, bien precioso, y vamos a repetirlo nuevamente para poder entender de qué se trata el tema en esta noche que hemos titulado Integridad. Le damos la gloria al Señor y vamos para ello al capítulo 3. Capítulo 14 de Daniel. Dice: Nabucodonosor tomó la palabra y le dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, es verdad que ustedes no rinden culto a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que yo hice levantar. Ahora pues, si al oír el son de la corneta y del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, si están dispuestos a postrarse en adoración ante la estatua que yo he hecho, les irá bien. Pero si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio del horno de fuego abrasador. ¿Y qué Dios
¿Es aquel que podrá librarlo de mis manos? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no tenemos por qué responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, existe. Él tiene poder, oh rey, para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tus manos. Y aunque no lo haga, oh rey, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses y no nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Nabucodonosor, entonces, lleno de furia contra estos tres jóvenes, con el rostro desencajado, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a algunos de los hombres más fornidos de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente en llamas. Le damos la gloria al Señor una vez más. Amado, pero esto que hemos leído, se hace necesario que nos remitamos al capítulo 1 del libro de Daniel para tener así una mejor comprensión del tema. Dice la palabra de Dios que en el año tercero de Joacim, rey de Judá, llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dice: y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a tierra de Sinar, en el templo de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro del templo de su Dios. La historia nos dice, amados hermanos, que el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia aproximadamente en el año 606 antes de Cristo. ¿Por qué el Señor permitió que un rey tirano, un rey malvado como Nabucodonosor, llevara al exilio, llevara al cautiverio al pueblo que Dios había escogido para sí, para hacer de ellos su especial tesoro, para que fueran un pueblo especial delante de Él? Y lo que había sucedido era que el pueblo de Israel había abandonado el pacto de su Dios. Ellos se habían olvidado de Dios y el pacto que Dios había concertado con ellos. Quiero hacer claridad en este punto. Amados, nosotros podemos encontrar a lo largo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Pacto, 7 pactos. 7 pactos. Hay algunos estudiosos eruditos que enumeran hasta 9 pactos. Pero yo me remito a lo que he aprendido, a lo que he estudiado, y encontramos 7 pactos. Y todos los pactos que encontramos en la Biblia entre Dios y el hombre fueron propuestos primeramente por Dios. Fue Dios quien propuso el pacto. Segundo, el pacto se hacía en las condiciones que Dios establecía. Tercero, los pactos de Dios nunca se hicieron con dinero, jamás de los jamases. Hubo un pacto con dinero. Le damos la gloria al Señor. Esto quiero hacer la aclaración porque en este tiempo, escuchamos a muchos predicadores hablar de pactos y hablar de que hay que pactar con Dios y muchas otras cosas en las cuales nuestro ministerio no está de acuerdo ni participa de esas cosas. Le damos la gloria al Señor. En otra ocasión que el Señor nos permita, vamos a tratar este tema de los pactos. Y bíblicamente vamos a demostrar que ningún hombre tiene la capacidad de hacer un pacto con Dios, de proponerle un pacto a Dios. Repito, todos los pactos los concertó el Señor, los propuso el Señor bajo sus condiciones. Le damos la gloria. Y nunca fueron pactos hechos con dinero, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Le damos la gloria al Señor. Retomando la enseñanza, nos damos cuenta que el pueblo había quebrantado el pacto que Dios había acordado con ellos. Ellos habían dado la espalda a la ley de Dios
Y Dios en retribución permitió que este hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadiera a Judá, que era el reino del sur, cerca del año 606 a.C., y llevara al pueblo al cautiverio. Y dice la palabra de Dios que Nabucodonosor llevó al exilio, al cautiverio, a muchos jóvenes y a una parte del pueblo de Judá. Entre esos fueron llevados 4 jóvenes, aunque fueron muchos más, pero la historia solamente se ocupa de hablar de estos 4 jóvenes. Uno se llamaba Daniel, que es el escritor de este libro. El otro se llamaba Belsasar. Uno se llamaba Daniel, el otro se llamaba Ananías, el otro se llamaba Misael y el otro se llamaba Azarías. Vamos a repetir los nombres: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Le damos la gloria al Señor. Y estos jóvenes que hacían parte de los hijos de los principales de Judá fueron al cautiverio, más o menos en el año 606 a.C. Y este hombre, Daniel, de quien se ocupa este libro, vivió hasta al final del reinado del rey Ciro, o sea, en el año 536 después de Cristo. Cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia, eran unos jóvenes. Algunos consideran que Daniel y sus amigos podían estar entre los 15 y los 17 años. Y Daniel nos dice, la historia, el libro nos dice que él vivió todos los 70 años que duró el cautiverio en Babilonia. Así que cuando Daniel empieza a escribir su libro, Daniel es un joven que tiene apenas 17 años aproximadamente. Y al final de la historia narrada en el libro, Daniel es un hombre de aproximadamente 90 años. Si usted saca la cuenta, el cautiverio duró 70 años. Y este hombre desde muy joven fue llevado al cautiverio. Dios en su soberanía y en su propósito eterno lo permitió así. Amados, y quiero enfocarme en esto. Dice la palabra de Dios que cuando aquellos jóvenes llegaron, el rey mandó al capitán de la corte que tomara a los jóvenes más robustos, a los más inteligentes, a los más hermosos, para que hicieran parte de la corte del rey y que fueran instruidos en toda la sabiduría de los babilonios. Y así fue como este hombre, el capitán de la guardia, escogió a estos 4 muchachos y los llevó y les dijo que por orden del rey ellos ahora iban a ser alimentados de una manera especial. Ellos se iban a alimentar de la mesa del rey, es decir, ellos iban a comer de lo que el rey comía. Abajo, esta es una propuesta gloriosa, esta es una propuesta hermosa. Esto es lo que el mundo ofrece, especialmente a los jóvenes. ¿Quién estaría dispuesto a renunciar, a comer, a despreciar lo que come el rey? Porque el rey come de los mejores manjares. Y ellos iban a ser alimentados con la misma comida que comía el rey. Pero el hecho sobresaliente de esta historia es que aquellos 4 muchachos le rogaron al capitán de la guardia y le dijeron: no nos alimentes con la comida del rey, permítenos no contaminarnos con la comida del rey. Y entonces el capitán le dijo: ¿por qué ponen ustedes en peligro mi vida? Si ustedes no se alimentan como el rey ha ordenado, pasado unos días el rey lo verá a ustedes más débiles, desencajados que los demás, y ustedes harán que el rey me corte la cabeza. Y Daniel le dice al capitán de la guardia: haz la prueba con nosotros durante 10 días, solo 10 días. Alimentanos con agua y legumbres,
y la comida que el rey nos manda puedes quedártela tú. Y este hombre aceptó. Y dice la palabra de Dios que al cabo de esos días, el rostro de ellos estaba más rozagante, estaban más fuertes, más fornidos, estaban más hermosos que aquellos que comían la comida del rey. Vemos entonces aquí el corazón de estos jóvenes, amados hermanos. Eran jóvenes de integridad, jóvenes que habían dispuesto su corazón para no contaminarse con las cosas que el rey de Babilonia les estaba ofreciendo. Aunque para otros aquella alimentación era algo glorioso, era algo digno de reyes, ellos prefirieron guardarse para Dios y no contaminarse con la comida del rey, porque ellos habían creído a la palabra de Dios. Cuán difícil le es a un joven en este tiempo y en todos los tiempos guardarse para Dios. Cuán difícil le es a la juventud consagrarse para Dios. Pero estos jóvenes eran jóvenes de propósito. Ellos se habían tratado el propósito de vivir conforme a la palabra de Dios, de no dejarse contaminar y de no contaminarse con nada, porque ellos confiaban en que Dios los guardaría de todo mal y peligro. Amados, y este muchacho Daniel fue un profeta de Dios, fue un hombre de Dios, un hombre a quien el Señor le permitió anunciar muchos siglos antes la venida del reino de Jesucristo. Vamos a leer lo que dice Daniel 2:44 para que usted lo vea. Miren lo que escribió Daniel. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí Daniel, muchos siglos antes, está anunciando la venida de ese reino que la iglesia cristiana, que la iglesia de Cristo está esperando en este tiempo. Y creemos por la palabra de Dios que no está lejos el día en que ese reino sea establecido sobre la tierra. Cuando Cristo venga en gloria a reinar sobre todas las naciones de la tierra, la iglesia reinará juntamente con él para la gloria de Dios. Le damos la gloria al Señor. Amados, pero vamos a trasladarnos entonces a lo que leímos inicialmente. En el capítulo 3, versículo 14, encontramos aquí que dice la palabra que Nabucodonosor trató de intimidar a aquellos jóvenes porque le había sido informado de parte de sus ministros que habían 4 jóvenes que no obedecían a la voz del rey. Y el Señor le había mostrado en un sueño al rey Nabucodonosor los 4 grandes reinos que habrían de reinar sobre la tierra. Y le dijo que él sería aquella cabeza de oro. Y él, en vez de humillarse delante de Dios, en vez de darle la gloria a Dios por aquella revelación, lo que hizo fue que se ensoberbeció. Y lo que hizo fue mandar a construir una estatua de oro puro que medía 27 metros de alto por aproximadamente 3 metros de ancho. La Biblia no nos narra, no nos especifica la forma de aquella estatua, pero parece ser que era como un obelisco muy alto y que representaba la gloria de Nabucodonosor como rey sobre toda la tierra. Y era de oro porque él se creía Dios, se había endiosado a sí mismo. Usted puede ver la forma en que Nabucodonosor habla. Y él decretó, mediante un decreto de su reino, que todos los moradores, todos los súbditos de aquel reino, deberían o tenían que inclinarse, tenían que hacer reverencia, tenían que adorar aquella estatua que el rey había construido en honor a él como deidad o en honor de sus dioses.
¿Qué era lo que estaba tratando de imponer este rey? Estaba tratando de establecer una sola religión mundial. Y ese ha sido siempre el sueño del anticristo. Ha sido siempre el sueño de Satanás y de sus ministros. Ha sido siempre el sueño de hombres reprobos en cuanto a la conciencia. Hombres que no tienen temor de Dios, el tratar de establecer por la fuerza una sola religión mundial. Y ese proyecto es el que está a punto de llevarse a cabo en este último tiempo, de establecer el nuevo orden mundial que ya está establecido prácticamente, y habrá entonces una sola religión mundial. Pero mire aquí que es lo que está haciendo, es tratar de establecer una religión de idolatría, una religión idolátrica, porque a los judíos en aquel tiempo y a los cristianos en este tiempo no les es permitido por la palabra de Dios rendir tributo de adoración a otra cosa que no sea Dios mismo. Y él estaba obligando a los súbditos de su reino, a los que había llevado esclavos también, a que participaran de aquella idolatría, de postrarse y rendir adoración a un objeto hecho por manos de hombres. Porque aquella estatua había sido hecha por manos de hombres. Y dice la palabra de Dios que cuando le fue informado que habían unos jóvenes a quien él les había cambiado los nombres, porque él se consideraba soberano, Señor y Dios, y cambió los nombres de estos muchachos por los nombres de Sadrach, Mesach y Abed-nego. En este relato no está Daniel, solamente sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ya le dimos los nombres en hebreo que ellos tenían, que eran Ananías, Azarías y Misael. Le damos la gloria al Señor. Y entonces el rey mandó llamar a estos muchachos, los hizo comparecer delante de él para pedirles cuenta por aquella desobediencia. Seguramente que Nabucodonosor pensaría, ¿quiénes se creen estos judíos? ¿Quiénes se creen estos muchachos para desobedecer las órdenes del rey de toda la tierra? Y los hizo venir delante de sí, y es cuando les dice, Nabucodonosor tomó la palabra y le dijo, es cierto, señores, Sadrach, Mesach y Abed-nego los llamó por el nombre que él les había dado, no por el nombre que ellos tenían como familia hebrea. Y dice la palabra de Dios, ¿es verdad que ustedes no rinden culto a mis dioses? ¿Sí está viendo usted la palabra? ¿Está viendo usted la pregunta del rey? ¿Es verdad, jovencito, que ustedes no rinden culto a mis dioses? Mire que él está tratando de establecer una religión idolátrica. ¿Qué más le dice? ¿Y no adoran la estatua que yo hice levantar? Y mire lo que dice, ahora pues, mire lo que hace el rey, muy astuto. Este hombre que tenía el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás, muy sagazmente trata de convencerlo. Y le dice, ahora pues, jóvenes, al oír el son de la orquesta, empieza a describirle uno por uno los instrumentos de música que había allí. Al oír la corneta, el silbato, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, al oír ustedes sonar mi orquesta, ¿están ustedes dispuestos a postrarse y adorar mi estatua? Y si ustedes lo hacen, si ustedes adoran mi estatua, les irá bien. Si ve usted la sagacidad, la sutileza con que este rey está tratando de convencer a estos jóvenes para que adoren a una cosa que no es Dios, sabiendo él
que los judíos solamente adoraban al Dios verdadero y que ellos no estaban dispuestos a adorar a otra cosa que no fuera sino solamente el Dios de Israel. Pero mire lo que les ofrece, les irá bien. Esa misma propuesta fue la que Satanás le hizo al hombre allá en el huerto de Edén cuando engañó a Eva la mujer. ¿Qué más le dijo? Pero si no la adoran, pero si ustedes se niegan, pero si ustedes mantienen su fe, pero si ustedes mantienen su integridad, en el mismo momento serán echados en un horno de fuego. Amados, aquella amenaza terrible, pienso que puede hacer dudar o temblar a cualquiera. Pero estos jóvenes no eran cualquiera. No eran cualquier cristiano, no eran cualquier judío. No estaban dispuestos a negociar su fe, no estaban dispuestos a negar el nombre de Dios, no estaban dispuestos a ser idólatras, no estaban dispuestos a rendirse delante de ningún hombre. Y aquella amenaza, pienso que en este tiempo puede hacer caer a más de un cristiano. Que el Señor nos guarde. Amado, vendrán tiempos como en la historia pasada, en la Edad Media y en los tiempos de la iglesia primitiva, donde ser cristiano era un gran delito. Ser cristiano era ser objeto de persecución. Ser cristiano es ser objeto de burla. Era ser objeto de aún de sufrir la muerte. Si ustedes ven las historias que se narran en el Nuevo Pacto, podemos encontrar allí que dice la palabra de Dios: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En la escritura que hace el apóstol Pablo en una de sus cartas. Pero en este tiempo parece muy fácil poder abrir la boca y decir Jesús es el Señor. Cualquiera puede hacerlo. Y los maestros, enseñando mal el evangelio, le han enseñado a la iglesia y le han enseñado especialmente a los jóvenes que ellos con solo decir que Jesús es el Señor, ya ellos van a ser salvos. Amado, eso no es lo que enseña el contexto de la carta paulina. Cuando Pablo dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, hay que remitirnos, hermano, a la historia de la iglesia primitiva, cuando el emperador Nerón y los otros emperadores empezaron a perseguir de una manera terrible al cristianismo. Y dice la historia que los césares o los emperadores, especialmente Nerón, hizo construir una estatua suya y la ponía en cada ciudad del imperio y hacía que todos los súbditos, lo mismo que Nabucodonosor, le rindieran tributo de adoración a la estatua del emperador. Ahora, para los cristianos era bien difícil pasar por una calle de la ciudad y encontrarse con una estatua del César e inclinarse a aquella estatua y rendirle adoración. Y era obligación de que todos los ciudadanos del imperio tenían que adorar la estatua del emperador Nerón. Allí es donde se prueba la verdadera fe. Aquellos cristianos de aquella época, cuando les tocaba pasar delante de aquella estatua, podían ser requeridos por los guardias, por los militares de aquel tiempo. Y podían ser obligados a que se inclinaran y adoraran la estatua. Y la adoración consistía en declarar: César es Señor. Por eso es que Pablo escribe esto y dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no el César. ¿Qué sucedía? Los cristianos se negaban a hacerle la venia a la estatua y a decir César es Señor, porque en su corazón ellos reconocían como Señor solamente a Cristo. Y si ellos se atrevían con valor
a negarse a expresar aquella frase, de seguro iban a morir. Esa era una prueba de fe, era una prueba de integridad delante de Dios. En este tiempo es muy fácil decir Jesús es el Señor, pero en aquel tiempo inclinar la cabeza y declarar delante de una estatua de un hombre que César es Señor es otra circunstancia, mi amado hermano. Lo que significa que si confesares con tu boca, es que si estás dispuesto en cualquier circunstancia de tu vida a declarar que en tu boca que el único Señor es Jesucristo, entonces serás salvo. Entonces serás salvo. Si estás dispuesto en cualquier circunstancia de tu vida a decir que Jesucristo es el Señor, no importa la amenaza que pese sobre ti, no importa que aún la muerte te pudiera sobrevenir, porque eso va a suceder nuevamente. Eso es lo que significa. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Ante aquella amenaza, uno esperaría que aquellos jóvenes se rindieran inmediatamente y que se postraran inmediatamente delante de aquella estatua. Pero ellos no eran cualquier cristianos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, los tres jóvenes hebreos, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, vea usted la respuesta de estos jóvenes. Mire que no le dijeron como era usual para saludar al rey. Para saludar al rey había que decir, vive para siempre, rey. Eso era algo que le correspondía al Señor porque Él es el único que vive para siempre. Ningún rey humano vive para siempre. Y ese era el saludo que había que declararle a ellos porque ellos se habían deificado ellos mismos se habían constituido dioses. Por eso era que había que saludarle, vive para siempre, rey. Pero estos jóvenes no lo saludaron así. Mire lo que le dijeron ellos. No tenemos por qué responderte sobre este asunto. ¿A cuál asunto? Cuando el rey los conminó a que cuando sonara la orquesta, ellos debían postrarse y adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Ellos dijeron, no tenemos que responderte sobre este asunto, pero vamos a hacerlo. ¿Por qué dijeron esto? Porque ellos hubieran preferido quedarse callados y eso hubiera significado la muerte para ellos. Miren lo que dice. He aquí nuestro Dios a quien servimos existe. Tenga en cuenta esa frase. Mire lo que dicen estos jóvenes. Jóvenes de integridad. Jóvenes consagrados a Dios, dispuestos a lo que sea por el reino de los cielos. Mire lo que dijeron ellos. He aquí nuestro Dios a quien servimos existe. ¿Qué dice la palabra en el libro de Hebreos? ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos? La palabra de Dios dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En el libro de los sellos también está. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es real, que Dios existe. Y estos jóvenes tenían esa convicción en su corazón de que Dios es real, como debe ser la convicción de la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Y mire lo que dijeron los jóvenes. Él tiene poder, oh rey. Mire lo que declararon ellos. El Dios a quien nosotros servimos, Él existe, es real, es el único Dios verdadero y Él tiene poder. A su nombre sea la gloria porque Él tiene poder. Él es el Todopoderoso, dice la palabra de Dios. Y luego dijeron, y tiene poder para librarnos del horno de fuego. Tiene poder para librarnos de tu mano. Ellos confiaban en Dios. Tenían su esperanza puesta en Dios, de que Dios es poderoso para salvar y de que Dios los podía salvar en aquella misma hora de una muerte segura a la que ellos se estaban enfrentando en ese momento. Eso se llama integridad. Y dice la palabra de Dios. Quiero que usted mire el verso 18. Dice, y aunque no lo haga, ahí está la clave. ¿Qué declararon ellos primero? He aquí nuestro Dios a quien servimos existe.
y tiene poder, rey, para librarnos de tu mano y del horno de fuego abrasador. Y luego dijeron, y aunque no lo haga, ellos ya habían contemplado la posibilidad de que al ser denunciados delante del rey, el rey los hiciera presentarse delante de él. Ellos habían contemplado la posibilidad de que el rey los matara, de que el rey los conminara, los obligara a adorar su estatua. Ellos habían contemplado todas esas posibilidades. Pero también habían contemplado la posibilidad de que Dios tiene poder para librarlos en aquel momento de angustia y de peligro. Pero también habían contemplado ellos en su reunión que hicieron, quizás Dios no los libraría de aquella hora de muerte. Pero ellos sabían que aunque Dios no los librara en esa hora de muerte, ellos seguirían confiando en Dios. Me hace recordar las palabras del siervo Job cuando dijo, aunque Jehová me matare, en él esperaré. Amado, eso se llama integridad delante de Dios. Integridad de la fe. Porque es que hoy nos han enseñado, hermano, que la fe cristiana solo sirve para pedir. Señor, dame esto, Señor, dame aquello, yo quiero un carro, yo quiero una casa con piscina, yo quiero esto, yo quiero un jet, yo quiero un avión, yo quiero ir a las naciones. Nos han enseñado que la fe sirve para eso. Nos han enseñado que la fe sirve para declarar lo que nosotros queremos que Dios nos dé y que Dios, por nuestra fe, está obligado a darnos. No es verdad. Eso no es verdad. Porque ellos habían contemplado aquí la posibilidad de que Dios no los librara de la mano del rey. Pero ellos sabían que en la eternidad de Dios, Dios siempre los iba a guardar. Le damos la gloria al Señor. Y aunque no lo haga, oh rey, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses. Si el Señor no nos quiere librar, tampoco nosotros vamos a adorar a tus dioses, porque nosotros confiamos en Dios y solo adoramos a Dios, no importa las consecuencias. ¿Qué más dice? Ni nos postraremos ante la estatua que tú has hecho levantar. Mire la decisión. Jóvenes de propósito, jóvenes de integridad, jóvenes de fe, que están dispuestos a todos por Dios. Por eso el Señor Jesucristo enseñó, el que quiera guardar su vida, la perderá. Mas el que la pierda por causa de mi nombre, la ganará para vida eterna. Nuestra vida está escondida en Dios. Así dice la palabra de Dios. Amados, se hace necesario que en este tiempo de la iglesia vuelva a retomar la palabra de Dios como su única fuente de autoridad, poder y fe. No estamos en este tiempo tan difícil que estamos viviendo para estar escuchando las falsas profecías y los falsos consejos de los falsos maestros que nos prometen una y otra cosa que Dios nunca nos ha prometido por su palabra. Les insto en noche revisar su relación con Dios, y también a los mayorcitos, también a los viejitos. Les insto a revisar cómo está su fe. ¿Tienes tu fe solo para pedir? ¿Tienes tu fe solo para creer que Dios tiene que darte todo lo que tú pidas? ¿O acaso no sabes, amado hermano, que la palabra fe en el griego pistis tiene muchas acepciones? Y una de ellas es la que muchos cristianos no quieren tocar. Una de ellas es integridad. Esa es la palabrita que muchos cristianos no quieren tocar. Fe significa integridad y también significa fidelidad. Fidelidad hacia Dios.
le damos la gloria a Dios, porque Dios es fiel. Y ante la circunstancia que estos hombres vivieron, como estos muchachos íntegramente, sin temer la mano del rey, sin temer aún el morir por la mano del rey, no estuvieron dispuestos a adorar a otro Dios que no sea el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y dice la palabra de Dios que el rey se enfureció en grande manera y mandó a los hombres más fortachones de su reino, de su guardia, que ataran a aquellos tres jóvenes, Ananías, Azarías y Misael, y los echaran en el horno de fuego. Y ante la respuesta tajante de estos jóvenes, ante aquella demostración de integridad y de fe, el rey dio una orden: calienten el horno 7 veces más. Caliéntenlo 7 veces más. Ellos que piensan que se van a burlar de mí. Y calentaron el horno 7 veces más. Y estos hombres ataron a aquellos jóvenes y los llevaron hasta la puerta del horno. Lo llevaron hasta la puerta del horno. Y como el horno había sido recalentado 7 veces más, cuando abrieron la puerta del horno, las llamas salieron y quemaron a aquellos hombres que habían atado y habían arrojado a los muchachos en el horno. Los primeros en morir fueron los soldados del rey. Y estos muchachos cayeron dentro del horno, que ardía con fuego abrasador, dice la palabra de Dios. Mire usted la integridad de esos muchachos. No tuvieron miedo a la muerte. No iban a renunciar a su fe. No iban a renunciar al evangelio que ellos conocían. No iban a renunciar a su integridad a cambio de su vida. Y prefirieron ser arrojados al horno de fuego. Le damos la gloria a Dios. Triste final para estos jóvenes. Triste final, dirá aquel que no conoce la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 23, mientras los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, caían atados dentro del horno de fuego en llamas, entonces el rey Nabucodonosor, estupefacto, sorprendido, se levantó de repente y preguntó a los de su consejo, a la guardia: oiga, ¿no fueron 3 los varones que cayeron atados dentro del horno de fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, fueron 3 que arrojamos, por desobedientes los arrojamos. ¿Cuántos fueron? 3. Y él dijo: ¿pero qué es esto? Estoy viendo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto hombre es semejante a un hijo de los dioses. Le damos la gloria a Dios. Mire usted, el mismo rey que los había condenado a muerte, que había ordenado que los echaran en el horno de fuego, ahora estaba sorprendido, porque él estaba seguro que habían arrojado a 3, pero en el fondo del horno habían 4, y el cuarto era diferente a los otros 3. Su aspecto era celestial, su aspecto era como un hijo de los dioses. Esa es la expresión de un hombre pagano, un hombre que adoraba a muchos dioses. Él dijo: este hombre que está allí tiene el aspecto como un hijo de los dioses. Pero para nosotros, el aspecto del cuarto hombre era el aspecto del Hijo de Dios, del único Hijo de Dios. Y ese único Hijo de Dios que estaba allí en el horno de fuego con aquellos hombres era el Cristo de la gloria, era Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Le damos la gloria a Dios. En razón, el nuevo pacto dice que el Señor prometió estar con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. No importa las circunstancias. Sé que las circunstancias son más difíciles para unos que para otros. Pero, amados, si nuestra integridad es puesta a prueba, ¿cómo vamos a reaccionar entonces? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría yo? Si nuestra integridad, nuestro amor por Dios es puesta a prueba, ¿reaccionaríamos como reaccionaron estos muchachos? ¿Tendremos nosotros la certeza de decir como ellos dijeron: el Dios a quien yo sirvo puede librarme de tu mano porque Él existe y tiene poder para librarme de tu mano, oh Rey? Pero aunque no lo haga, yo no negaré su nombre. ¿Tendremos esa integridad? Ahí queda la pregunta en su corazón. Amados, qué difícil es en este tiempo encontrar verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y verdad. Qué difícil es mantener nuestra integridad en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, en tiempos de pandemia, en tiempos de enfermedad, en tiempos de persecución. Adorar a Dios y servir a Dios cuando todas las cosas están saliendo bien es muy bueno, es muy fácil. Pero adorar a Dios y mantener nuestra integridad cuando somos puestos a prueba, qué difícil es, amado hermano. No se olvide nunca de la enseñanza del apóstol Pablo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero sabes que esa declaración nuestra tiene que ser puesta a prueba. Cuando venga la persecución contra la iglesia y seamos llevados a las cárceles y sea sometido tu fe a cualquier cantidad de vejámenes y de amenazas, ¿podías decir lo mismo? ¿Podríamos mantener nuestra integridad delante de Dios? ¿Podríamos decir que el único Rey es Jesús? ¿Podremos decir que el único Señor es Jesús? ¿O estaríamos dispuestos a cambiar de Señor? ¿Estaríamos dispuestos a cambiar de Salvador? Amados, no hay otro Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos. El único Salvador se llama Jesucristo. Y tu fe y mi fe tiene que ser puesta a prueba. Y en estos tiempos difíciles, donde ya se ha establecido el nuevo orden mundial, lo que viene para la iglesia del Señor es la prueba de la fe. Porque vuestra fe, más preciosa que el oro, dijo Santiago, tiene que ser puesta a fuego, a prueba. Tiene que ser puesta a prueba por el fuego. Y lo que va a venir es una prueba de fuego para la iglesia. Y la iglesia entonces tendrá que asumir el carácter que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tendremos entonces que ser como Ananías, Azarías, Misael y Daniel. Hombres dispuestos, mujeres dispuestas aún a entregar la vida por aquel que entregó la vida por nosotros. Amados, no creas a los falsos profetas que te dicen que lo que vienen son mejores tiempos para la iglesia. No, amado, no son mejores tiempos los que vienen para la iglesia. Lo que viene para la iglesia, usted puede verlo, cómo se ha desatado una persecución horrible, sobre todo en el continente asiático y africano, en contra de la iglesia de Cristo. El peor ataque que Satanás está lanzando en contra de la iglesia viene de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Viene de dentro para destruir tu fe, para dañar tu integridad. Pero en esta noche el Señor nos insta a mantener nuestra integridad a pesar de cualquier circunstancia que pudiera venir. Así que le invito
En esta noche, mi querido hermano, mi querido amigo, lea la palabra de Dios, vaya a la Biblia y deje que el Espíritu Santo de Dios le convenza por la Escritura de la verdad profética. Porque la verdad profética más segura es esta palabra. No es la palabrería que utilizan los falsos maestros y los falsos profetas que abundan por las calles y en muchas iglesias de este mundo. La verdad profética es la verdad escrita, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y este es el tiempo en que la iglesia va a ser probada. Y necesitamos mantener nuestra integridad. Y no podemos lograrlo si no es con la ayuda de nuestro Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fortaleceos pues en el Señor y en su fuerza poderosa. La única forma de mantener nuestra integridad es refugiándonos en Cristo. La única forma de retener nuestra integridad es negándonos a nosotros mismos para no negar al Señor. Amados, vamos a orar una vez más y le damos la gloria al Señor por habernos permitido exponer en esta noche este tema tan hermoso, tan precioso. Amados, vamos a orar. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey. Gracias, Señor. Gracias por habernos llamado, Señor. Gracias por habernos escogido. Gracias por habernos elegido, Señor. Gracias por habernos salvado, por habernos guardado hasta este día, Señor. Gracias. Hoy te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a seguir adelante, Señor. Porque se vienen días difíciles sobre esta tierra, Señor. Vienen días de prueba, Señor, días de lucha. Y necesitamos, Señor, ser fortalecidos en el espíritu de nuestra mente para permanecer en integridad, en fe y en fidelidad delante de ti, Señor. Te ruego, Dios mío, por los jóvenes especialmente, Señor, que son propensos a creer una y otra cosa que oyen por allí, Señor. Te pido que, Señor, espíritu de sabiduría y de temor de Dios, venga sobre nuestras vidas, Señor, para mantener nuestra integridad delante de ti, para negarnos a adorar al mundo, para negarnos a volver al mundo, para negarnos a hacer alianza con el mundo, Señor. Padre, mira el proyecto, Dios mío, de ecumenismo mundial que hay, donde muchas iglesias serán arrastradas a la perdición, donde muchas iglesias oirán el sonido de la zampoña, del tamboril, de la trompeta, y se irán, Señor, a ese nuevo orden mundial para adorar a la bestia, Señor. Pero tu iglesia, Señor, tu verdadera se refugiará en ti, Señor, en tu poder, en tu palabra, en tus promesas, Señor. Tu iglesia, Señor, tu verdadera iglesia no negará tu nombre, porque tú la guardarás, porque tú la fortalecerás, porque tú la llenarás de tu espíritu, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Padre, porque ya se avecina el espíritu de Nabucodonosor, Señor, para probar a tu iglesia, Señor, para engañar a tu iglesia, para ofrecer a tu iglesia, Señor, lo que el mundo puede ofrecer, para abandonar la fe. Padre, te ruego en este momento, Señor, que nos ayudes a permanecer. Mira aquellos que por causa de la enfermedad pudieran negar su fe, Señor. No les permitas eso, mi Dios amado, sino fortalécelos, Dios mío, en su lecho de enfermo, para que se mantengan firmes hasta el fin, Señor, como tú lo has dicho en tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, guarda a tu iglesia, Señor. Llena a tu iglesia de poder de tu espíritu para predicar tu palabra, Señor.
para predicar con verdad tu palabra, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amados, le damos la gloria al Señor. Hermana Romy Sánchez, Dios le bendiga. María Soledad, Solides Petana, Dios le bendiga. Le damos la gloria. El próximo servicio lo vamos a hacer por una nueva plataforma que permite que ellos puedan interactuar. Vamos a probar, hermano, el próximo servicio el día miércoles. Nosotros les vamos a mandar un link para que ustedes se puedan conectar a la hora exacta y podamos interactuar. Tienen que abrir una cuenta en Gmail. Tienen que abrir una cuenta en Gmail para que podamos entonces interactuar. Sería interesante probar este sistema, porque allí podremos vernos todos y podemos interactuar y saludarnos. Vamos a probarlo el día miércoles. El día lunes y martes estaremos enviando por WhatsApp y por Facebook la manera en que vamos a hacerlo. Hasta ese entonces, hermano, deseamos de corazón que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios te bendiga a ti, pastor, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tu ministerio, que el Señor nos ayude a seguir adelante, hermano. Gracias le damos al Señor en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Y recuerde, sobre todo la cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.